De cierre de mercados. De momento no tiene nada que ver a estas alturas el desarrollo de la semana con lo que veíamos hace justo 7 días. Saldos que ahora mismo vemos en bolsa americana, en verde por poquito SP500, también Nasdaq 100 algo más de fortaleza en Dow Jones, y hoy registros mixtos que nos dejan los cierres europeos. IBEX cayendo un 0,40, Eurostoxx un 0,20, 6.047, IBEX en los 18.122, hoy en máximo intradía casi en los 18.270, ya ha subido por poquito Francia, París K40 y medio punto Países Bajos, AMS ya por encima de los 1.000 puntos. A tiempo de consultorio, que empezamos ya, 6:15 de la tarde, 5:15 en las Islas Canarias, con Pepe Bainat, Bolsas y Futuros. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Ahí te tenemos a la vista en el canal de streaming, en el YouTube de Radio Intereconomía, donde siempre animamos a la audiencia a suscribirse. Lo mismo a Marc Arribes de Black Bear. ¿Cómo va todo, Marc? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Con ganas de escuchar vuestros comentarios y puntos de vista. Hoy además con mucha literatura desde la banca de inversión y firmas de análisis. De los últimos ha sido esto que dice Capital Economics, dice que el repunte del SP500 impulsado por las empresas tecnológicas debería recuperar impulso tras un débil comienzo de año, pérdidas recientes. Dice en Capital Economics, reflejan la preocupación por el gasto en IA, en inteligencia artificial, también las tensiones geopolíticas, pero que las ganancias han sido sólidas, con muchas empresas tecnológicas registrando crecimiento de 2 dígitos. Ahí mencionan los resultados. Esperan que ganancias sigan aumentando. Mantiene su objetivo de 8.000 puntos para SP500 a finales de 2026, argumentando que el repunte sigue estando respaldado fundamentalmente. Y los gráficos, Pepe, ¿lo apoyan? Empezamos contigo. Lo técnico. Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? La verdad es que seguimos en una situación positiva. Europa máximos y mínimos crecientes. El DAX parece, ¿no?, que después de haber superado esta zona y alguna pequeña duda, pues parece que después de esta consolidación quiere volver a tirar. La verdad es que el Eurostoxx es de lo que mejor lo ha hecho, porque ha consolidado muy bien por encima de máximos, un rango lateral que parece que está atacando la zona alta. Y los americanos, pues bueno, quitando el Dow Jones, ¿no?, que está muy fuerte y va un poco por libre y en máximos históricos, vemos a un SP500 y a un Nasdaq que tuvieron una duda y ahora parece que rebotan y vuelven a hacerlo bien. El SP está muy cerca de máximos históricos otra vez. Quizá el Nasdaq le falta ese impulso, ¿no?, ese impulso final para volver a colocarse por encima de los 25.900, ¿no?, que sería un poco el punto a partir del cual volveríamos a pensar en subidas importantes. Y Marc, ¿cómo estás viendo la situación? Hablábamos contigo hace poquito, también ayer con Gisela. Hoy, por cierto, había otro informe de Bank of America. Tienen ahí una lista de acciones, de sectores, de activos que denomina con comportamiento similar al de una burbuja. La actualiza todas las semanas y hoy ha metido en ella sector de materiales básicos. Estaban ya en ella oro, plata y el índice Kospi de la bolsa de Seúl. Saca tecnológicas, sobre todo de gran capitalización. Más allá, marca de que un banco de inversión no alerte sobre burbujas, porque es como un tiburón, ¿no?, que te avisa de que el agua moja, llama la atención, ¿no?, esa inclusión en ese catálogo de metales preciosos, más que nada porque llevamos semanas leyendo también en informes de esas mismas entidades y otras que oro y plata son el termómetro y no el virus. ¿Cómo estás viendo el momento? Bueno, yo me quedaría con una cosa, ¿no?, de lo que has dicho. Fíjate que decías, sacamos inteligencia artificial, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es, ¿ha habido un estallido en las cotizaciones de la inteligencia artificial? Es decir, ¿por qué lo han quitado? ¿No? Lo que hemos visto es un mercado lateral. Lo que te quiero decir con esto, que al final hay que entender que la gran banca de inversión vive de la narrativa, de vender informes,
y que no dijeron hay una burbuja en, no sé, en las empresas de software o SaaS, ¿no? Que han caído mucho o Sí. que han sido muy penalizadas por la inteligencia artificial, sino que al final yo creo que la lógica se desmonta con esta narrativa. Si sacas un activo porque por el mero paso del tiempo ha consolidado un lateral, pues quiere decir que poner la etiqueta burbuja no sirve para nada. Lo que sí te diría es que estamos en una fase avanzada del ciclo, eso sí que lo podemos decir, porque normalmente el ciclo se comporta de esta manera. Petróleo, small caps y emergentes son los tres activos que suelen hacerlo mejor en una fase madura y avanzada de un mercado alcista, y a partir de ahí pues iremos viendo, ¿no? Para que tengamos una fuerte volatilidad necesitamos dos cosas. Uno, recesión, y dos, especialmente, que se rompa algo en la estructura financiera y que tengamos una crisis financiera. De momento los bancos aguantan bien, aguantan fuerte, y lo que veo es una rotación, y al final yo te diría que estamos en dos puntos. Uno, esta divergencia que vemos en el S&P 500 que reniega los máximos del equal weight, esto nos indica que el mercado está rotando a sectores que no habían liderado hasta ahora. Y el punto número dos, si tenemos en consideración esta divergencia entre el S&P 500 y el equal weight, y luego también con la tecnología. Ahí también tenemos la tecnología que sigue marcando la divergencia. Si pasa esta divergencia, nosotros seremos más agresivos, y desde luego el tema de este año es petróleo-gas. Sí, Marc. Sí, Petróleo y gas. Petróleo y gas. petróleo y gas, efectivamente. Y yo creo que Vale. es el tema interesante de este año. El año pasado fue el oro, Vale. hace dos la IA. Las grandes tendencias se suelen dar en pocos activos y parece que este año le toca al petróleo y gas. Tenemos por aquí en cuota de esa industria a Halliburton, de momento en bolsa americana. Vamos a empezar en mercado nacional, Pepe. Bueno, además con literatura también a favor de materiales básicos por su crecimiento cíclico, su cobertura, ¿no?, contra inflación, por todo lo que hay ahora de demanda de ellos para infraestructuras y de exponentes. Tenemos en bolsa española Acerinox. Tenemos dos propuestas de los oyentes. Uno que nos la junta con ACS. ACS de momento la dejamos. Acerinox era... A ver, no es en el YouTube, no es en el WhatsApp. A ver, vamos con ella. La primera sobre Acerinox, Pepe. A ver qué tal la busco. Vale. Santiago, ¿se puede mantener Acerinox en cartera? Y luego otro oyente que estaba un poquito más abajo con Acerinox, que pregunta también... ¿Me pueden analizar Acerinox compradas? Nos da el precio en 10,13. El primero no nos da orientación de precio. Bueno, pues Acerinox la verdad es que es un título que está demostrando muchísima fortaleza, ¿no? Hemos visto cómo fue capaz de superar esta zona de máximos históricos que venía del año 2007. Normalmente eso es una señal muy potente. Es verdad que el primer intento de superar fue fallido, cayó con fuerza, pero luego otra vez volvió, superó otra vez, dibujó aquí un triángulo, ahora sube. Y es verdad que últimamente tiene un poco de volatilidad, ¿no? Porque aquí cayó otra vez y ahora vuelve a superar máximos. Bueno, estamos viendo como una sucesión de máximos y mínimos crecientes en un activo muy potente y por supuesto que se puede mantener. No es que se pueda, es que se debe mantener, ¿no? Los activos alcistas son los que hay que mantener, siempre y cuando la sucesión de máximos y mínimos sigan siendo crecientes. Es verdad que hay una cierta volatilidad un poquito superior. Ahora mismo el nivel que no debería perder ya pues sería la zona de 12,30 aproximadamente, pero yo creo que tiene muchos números para seguir subiendo. Y ahí está un poco la diferencia, ¿no?, entre los buenos inversores y los malos inversores. El mal inversor recoge beneficio rápido y el buen inversor deja correr el beneficio, ¿no? Pero estamos en una situación para dejar correr el beneficio. Vale. Grifols y Solaria, ambos para ti, Marc. Pregunta David, si se las puedes analizar. Compañía de hemoderivados y la renovable, esta última hoy entre las mejores de IBEX. Bueno, parece que está aguantando bien después de toda la debacle, y yo sigo insistiendo un poco en si tiene sentido fijarnos en esta compañía después de todo lo que pasó, pero bueno, al final, pasado el tiempo, nos podemos ir poco a poco
podemos tener la sensación, ¿no?, de que el mercado poco a poco va, digamos, perdonando del castigo a Grifols. Y bueno, está sujetándose en la zona de soporte que se tiene que sujetar. Yo insisto, recomendaría por otros valores, pero si quiere un análisis para tomar una posición en Grifols con stop en 10, lo puedo hacer perfectamente. El otro valor, perdona, ¿me habías dicho? Solaria. Vamos a ver qué pasa. La verdad que la recuperación del tema solar ha sido espectacular. Fíjate, prácticamente la subida ha sido meteórica. La tenemos ahora en una zona de resistencia y ahora lo que tenemos que ver aquí es probablemente ya una zona de mucha sobrecompra y máxima dificultad del precio quizás en superar estos niveles, ¿no? Vamos a ver qué pasa, claro, pero seguramente la recomendación más adecuada es mantener, si tiene posición, que no lo sé, y si quiere entrar en este valor, que sea muy cuidadoso. Puede poner un stop en 17.20 y ver si es capaz de superar la resistencia y continuar las subidas, pero lo probable es que el precio se estanque y lateralice como mínimo durante un tiempo. Tanto Solaria como Grifols han terminado en positivo. Lo ha hecho también Fluidra, título por el que nos preguntan en una nota de voz en WhatsApp. Escuchamos, Pepe, será para ti. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vería el analista una entrada en Fresenius, Healthcare y Fluidra? Muchas gracias, buenas tardes. Fresenius al banquillo, la alemana. Seguimos en Bolsa Española. Fluidra 25.66 ha terminado, Pepe. Está para entrar. Otro oyente nos escribía también en el WhatsApp, dice que le ha dado señal de compra al superar los 25,60 y que espera verla camino de zona de los 30. Fluidra. Bueno, a ver, Fluidra es un valor que lo está haciendo bien. Lo que ocurre es que tiene una zona de resistencia bastante importante. Hay veces que la resistencia no es un punto exacto, ¿no? Más bien es una zona, ¿no? Como en este caso, que aquí tocó la zona de 25.20, aquí la zona de 25.70, aquí hizo un pelín más. Entonces, bueno, está ahora luchando por superar estos niveles. Yo creo que si superara el inicio de esta caída, que sería la zona de 25.86, es cuando nos daría la señal ya contundente, ¿no? Y la superación de este nivel. Realmente, dice, el objetivo 30. En 30 no tiene nada. Realmente lo que tiene es un objetivo de llegar a máximos históricos, que está en la zona 32.90. El único problema que tiene este valor es que tiene mucha volatilidad, ¿no? Que tiene últimamente muchos engaños, que sube, de repente cae con fuerza, vuelve a subir, vuelve a caer con fuerza. Entonces, bueno, tiene ese punto, ¿no?, de mayor volatilidad que otros valores. Si supera la zona de los 25,86, yo creo que se puede hacer una compra y de momento es verdad que habría que poner esto pues un poco alejado, ¿no?, en la zona de 24,5. Ese sería un poco el punto para tener un poco el riesgo controlado. Vale, vamos a ir ya saliendo de Bolsa Española, aunque nos quedan varias que dejamos luego, si nos da tiempo, a CS, Soltec, teníamos también a SACIR, veo por aquí también a Prosegur, CAS, nos preguntan. Luego a ver si tenemos unos minutos. Miramos, marca a estas tres. Pregunta Alfonso y dice, quiero entrar en Wolters Kluwer, una de software SaaS. La hemos visto sufrir, Adobe también le han dado palo y PayPal a estos precios. Gracias, Marc. Te las da. De nada. Vamos por partes. A ver, lo que primero que le diría es que desde un punto de vista perfil value, comprar narrativa intoxicada y tres compañías muy interesantes, me parece una buena decisión. Ahora bien, aquí lo que tiene que valorar también es el tamaño de la posición, porque a veces pensamos que somos capaces de aguantar una narrativa intoxicada y fíjate que Wolters Kluwer podías haber comprado un 40% de caída y sería un buen precio y la compañía te ha seguido cayendo otro 40%, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que al final, cuando tenemos este tipo de valores que están en un proceso bajista, la lógica de la tendencia nos hace pensar o al menos intuir que los bajos precios se mantendrán durante un largo tiempo y que quizás veremos nuevos mínimos. Y eso significa que el oyente tendrá que tener mucha paciencia, lo que quiere decir que verá otros activos como las petroleras ahora subir y eso suele intoxicar y penalizar al operador. Entonces,
Si nosotros cogemos una parte de la cartera y sembramos comprando este tipo de activos, me parece bien, quizás 2,5, 3, 4% de la cartera en cada uno de estos activos, y tener también una parte de la cartera que esté en momento técnico, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta completar el value con operativa en tendencia para no estar siempre esperando, ¿no? Pero sí, los 3 valores son muy interesantes desde un punto de vista de valor y comprar a estos precios me parece adecuado. Eso sí, con visión a largo plazo, va a costar que cambien estas tendencias. Ya. Tendencias a las que hemos visto. Luego cógete, Marc, Engie, la francesa, ¿vale? La vas echando un vistazo y luego te hago la pregunta. Tendencia a la que se ha visto también de castigo en SAP, más software. Mi consulta es la siguiente. ¿Debe entenderse la subida de los últimos días en SAP como un mero ajuste de la clarísima tendencia bajista que presenta el valor, el título? ¿Hasta dónde podría llegar el rebote, Pepe? SAP. Bueno, pues este es un ejemplo clásico, ¿no? de un valor que lo hacía muy bien, y las tendencias no son eternas y llega un momento en el que gira, ¿no? Y hay que ser capaz de salir cuando esto ocurre. Aquí el movimiento más claro, la ruptura más clara fue en la zona 210 y a partir de aquí ha seguido cayendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y hasta que no rompa esa sucesión, pues bueno, pues realmente no veremos un punto de giro, aunque el punto de giro más importante sería si supera la media de 200. De momento hay que pensar que son rebotes solamente los movimientos que te está teniendo ahora. Es verdad que si nos vamos ya un poco en el corto plazo, aquí este piquito cayó por debajo de este de aquí, por lo que en un momento dado, superando ahora este nivel donde está ahora, esta zona de los máximos anteriores que hizo en 178,7, podríamos pensar en un posible inicio de algo más importante. Entonces, bueno, pues podría ser, pero realmente la tendencia básica es bajista, ¿no? O sea, es realmente el máximo anterior relevante está todavía aquí arriba, en la zona de los 220, entonces podría llegar a tener un rebote mayor. Ese tipo de valores, lo mejor es no especular con ellos, porque tienen tendencia bajista. Hay otros que no, que han mejorado mucho. Entonces este valor tiene que costar bastante, y a menos que haya una señal bastante contundente, sobre todo una recuperación de esta zona de los 211, entre 211 y 220, yo creo que es mejor estar fuera de él. Y a ver si metemos aquí en petróleo y gas a Engie, es la antigua Gas de France Suez, ¿no? Multinacional francesa en sector energético, ahora ya más centrada en transición en energía más verde, más renovable. Respecto de Engie, ENGI, que lleva una impecable tendencia alcista, ¿qué precio creen que podría alcanzar el valor? A ver, Marc, ¿alguna pista? Bueno, pues no lo sé, ni es imposible de saber. Lo único que sabemos es que el valor sube, ¿no? Y que si tiene la inversión que mantenga, puede poner un stop en 25, dejar correr la tendencia, y si lo que pretende es comprar, pues entonces ya vamos tarde, ¿no? Siempre tenemos tiempos, y cuando compramos un valor que tiene tendencia y tiene fuerza, pues hay que comprarlo en las correcciones, en los paros, que pueden ser menores o pueden ser mayores, como vemos en el gráfico, pero con esta sobrecompra no es adecuado comprar. Por lo tanto, mantener, y para nuevos inversores, nuevas posiciones, esperar al margen. Halliburton, rápido, Marc, pregunta François desde Girona. HAL en el NISE está adentro con fuertes ganancias en el alemán. El alemán se refiere a Hochtief, a la filial de ACS, que la dejamos hoy. Halliburton. Bueno, nosotros también, no sé si pregunta porque la recomendamos justo aquí hace un tiempo, dentro de la gama de valores petroleros que tenemos, y lo que estamos haciendo es dejar correr las tendencias. Es lo único que le puedo decir. Ponga stop en 32 y si pierde este nivel, recogemos. Son sectores muy volátiles. Con el sector petróleo y gas no podemos estar buscando super tendencias a muy largo plazo, porque son compañías cíclicas, y cuando se acabe el ciclo, la compañía ya se asume un riesgo muy alto.
Así que aprovechamos esta tendencia y a partir de ahí, pues que el mercado decida. Yo me pondría un stop en 32,46 y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Vale. Seguimos en Bolsa Americana, Pepe, con Estée Lauder, cosméticos. ¿Necesitas ticker? ¿Te lo busco? Si no te importa. Mira, es EL. En el NISE 100, lo tienes, 103,02. Buenas tardes, para el consultorio de bolsa. ¿Qué le parecería Estée Lauder para entrar? Soy inversor a corto plazo. Gracias por vuestra ayuda. Te las da Roberto, Pepe. Bueno, Estée Lauder es uno de los valores que ha caído muchísimo, ¿no? Entonces, cuando tiene esta caída tan fuerte, es raro que en el primer intento de subida ya siga subiendo con fuerza. Podría hacerlo, pero es raro. Lo normal es que tenga algún fallo alcista, como lo que hemos visto aquí, ¿no? De repente ha habido pues un hueco a la baja y está ahora con muchas dudas. Es verdad que se mantiene ahí por encima de su media de 200 días y ahora, si fuera capaz de superar, así como una estrategia de corto plazo, ¿no? El máximo de este día de la caída en la zona de 106,3, en teoría nos daría una señal de fortaleza de nuevo, ¿no? Y como está por encima de la media de 200, se podría hacer una prueba. Por abajo, mucho cuidado con perder los mínimos de ese día, ¿no? Normalmente cuando hay un día como este, que tenemos una vela larga y hay mucho volumen, los máximos y los mínimos suelen ser una referencia importante. Entonces ahora, lo más claro es, si supera esos 106,22, demostraría fortaleza y se puede probar una estrategia de corto plazo, pero si por una de aquellas acabara perdiendo los mínimos en la zona de 90,8, la señal sería muy mala, ¿no? Porque perdería un soporte por debajo de mínimos. Pero bueno, si superara esa zona, como una operativa de corto plazo se puede intentar. Y Jaime tira por megacaps estadounidenses, una para cada uno. Marc, te quedas con Amazon y Microsoft, luego para Pepe. Jaime pregunta, le gustaría consultar precio de entrada en ambos títulos. ¿Está para ello Amazon tras últimas caídas, Marc? No, lo que vemos en las grandes tecnológicas es un amplio proceso de distribución. Lo que vemos es una pérdida de soporte tras resultados. Y es cierto que también hemos visto alguna como Meta que abre con un gap alcista, lo cual es alcista y es favorable, pero luego cierra hueco y no tiene fuerza. Esa es la realidad. Precios caros, narrativa intoxicada que se va depurando y sobre todo ciclo de capital que exige un gran gasto en CAPEX, que eso es lo que está penalizando la cotización. Entonces, si vemos que no sube con buenas noticias y que está perdiendo soportes en el corto plazo, puede que veamos algún rebote. Pero yo creo que ahora mismo la tecnología está muy lejos de que podamos pensar en comprarla. Ya. Javi también dice si le podríais dar un valor para rotar algo de Alphabet, a sacar algo de Google, que dice que le está escamando bastante. ¿Daría el perfil, Pepe, Microsoft, o luego miramos alguno de pizarra? No, la verdad es que Microsoft todavía muestra mucha debilidad, ¿no? Vemos cómo sigue teniendo esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Aquí la pérdida de la media de 200 fue bastante significativa. Intentó recuperarla y justo con los resultados no, pues cayó y luego siguió cayendo con fuerza. Ahora tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Estamos en pleno rebote, pero en teoría una tendencia bajista. Los rebotes son para vender. O sea que mucho cuidado. A menos que recuperara, pues eso, la zona a la media de 200, a 75, y este punto, que es el máximo anterior, la zona de 483,5, esa sería el punto a partir del cual cambiaría todo. Pero si no pasa eso, es bastante peligroso estar ahora mismo en Microsoft. Vale, estoy buscando un título, Marc, que nos lo pone en su exposición de ejemplo, un oyente, es Regen X Bio, RGNX, pierde un 15%. Pero la consulta tira hacia lo teórico y a ver si te las pongo bien, te la leo. Para Marc, una consulta genérica. Consejo para identificar mínimos del día o al menos no vender más arriba si es muy evidente cuando, por ejemplo, se está corto o se tienen puts compradas. Dice que el caso es RGNX hoy con puts compradas por parte de Diego. Siempre pasa que uno vende las puts y después de eso se vuelve a caer. Siempre con la sensación se queda
de estar dejando dinero en la mesa aún saliendo con ganancias. Pasa. Bueno, esta pregunta no tiene respuesta. O sea, es que no somos adivinos, amigo. Lo que tenemos que saber y entender es que hay mecanismos, por ejemplo, no sé si está mirando en el YouTube. Mira, la incertidumbre es el hábitat natural del trader, y eso que se lo ponga en la cabeza. Yo llevo más de 20 años detrás de las pantallas y cada vez que hago una operación sé que podría pensar que lo podría haber hecho mejor, porque podría haber comprado más barato o vender más caro. Es que es imposible comprar en el mínimo y vender en el máximo. Tenemos que buscar parte de la tendencia, y lo que puedo hacer es, por ejemplo, ponerse una media móvil, y en el momento que compra la put, cuando se activa el mecanismo de que el precio gira y cruza la media móvil, ahí cerramos la posición. Así convierte el trading en algo objetivo, porque tiene que pasar algo y ese algo lo puede cuantificar, lo puede trabajar y lo puede mejorar. Cuando no tienes nada, ves un pequeño rebote y cierras la posición. ¿Por qué? Porque el oyente, como le pasa a mucha gente que empieza a operar en los mercados, van a ciegas. Entonces, como no ve nada, solo ve que ganaba más dinero y ahora gana menos, impulsivamente cierra la posición y luego el precio caiga. Por tanto, que utiliza indicadores técnicos de seguidores de tendencia para tomar decisiones. Y muy importante también, tal y como me explica su casuística, deduzco su manera de pensar, y que encima esté operando con opciones sin tener el conocimiento de poder plantear una estrategia operativa. Yo le diría que también se olvide de operar con opciones hasta que no domine un mecanismo para tener un sistema que le permita avanzar mejorando y trabajándolo, porque si no, lo que está haciendo es preguntar algo parecido a qué número de la primitiva va a tocar el próximo sorteo. Ya. Muchas preguntas hoy, de todas formas, sobre si determinado valor alcanzará determinado precio. Por ahí van también con Rheinmetall, PP, Arturo desde Murcia. ¿Podría llegar realmente Rheinmetall, la empresa alemana, a los 2.000 euros por acción en el corto plazo? Está en 1.627. RHM en Frankfurt. Vale. ¿Maneras puede tener o no? A ver, un segundito que lo vemos. RHM. Vale. Rheinmetall hoy 1.627 menos si puede llegar a 1,33. Perdona, que no... A los 2.000 redondos. Bueno, pues está muy cerca, ¿no? Últimamente. La verdad es que Rheinmetall lo que tenemos es una zona lateral después de subidas muy importantes que podemos llegar a pensar que puede ser una zona de distribución, pero también puede ser un rango lateral para seguir subiendo. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando después de subidas fuertes hay un rango lateral, nunca sabemos lo que es, ¿no? Si estamos hablando de una zona de distribución y pierde mínimos y empieza a caer, o si llega y supera la zona de 2.000. Realmente podría llegar a la zona de 2.000 porque es la parte alta del rango lateral. El tema está si lo supera, ¿no? Si supera esa zona es donde realmente nos daría nueva señal de compra. El problema no es tanto si llegará a 2.000, el problema es si baja y pierde esta zona de soporte, ¿no? La zona de los 1.450. Si perdía estos niveles, estaríamos ante una señal muy peligrosa, ¿no? Sería una señal de giro de largo plazo, de un valor que ha subido muchísimo, y las caídas podrían ser muy fuertes. Así que, bueno, ya no me plantearía tanto si va a llegar a los 2.000, sino más bien si va a perder esta zona de 1.450. Si los pierde, hay que salirse. Y por arriba, si llega a 2.000, pero acaba por superarlos, pues sería una buena señal de compra. O sea que no es lo importante ese nivel realmente que llegue. Vale. Volvemos a Bolsa Española, que ahora hay aluvión de consultas. Con las papeleras, ENCE y la otra Iberpapel para ti, Marc, y luego con Pepe a Celnex. Sobre ENCE, Marc, ¿se puede considerar que está en resistencia en la zona de los 2,48 o la ha roto? ENCE, a ver, hoy su precio de cierre 2,53. Análisis de este valor, por favor, que estoy dentro desde hoy con el 14%. 14% no sé si será la exposición de cartera de Adrián de Extremadura. Se ha entrado hoy. ENCE está en zona de resistencia o la ha roto. Luego nos la reiteraba. Y luego con Iberpapel, Marc.
con esta contigo hemos hablado mucho, pregunta Manuel, está en 15,6, a ver si los 30 la verías. Bueno, a ver, Iberpapel mantener, no porque vea los 30, sino porque lo que veo es que tiene casi el 60% de la cotización defendida en caja neta, con lo cual lo que pagas, el 60% es dinero efectivo en la caja, y eso sí lo veo, con lo cual vamos a esperar a que el valor pues siga avanzando, y creo que su valor objetivo sí ronda ese nivel. Ya veremos si llega. Y luego el segundo oyente un poco lo mismo, o sea, a ver, si entras hoy con un 14% y luego preguntas si está... La resistencia no existe, lo que existe es un patrón de consolidación lateral, una pérdida de soporte y un movimiento muy bajista. Y lo que existe es que el precio ha reaccionado bien, y desde esa reacción lo que intenta es recomponerse. ¿Que es posible ver una vuelta al 2,80? Fenómeno conocido pullback. Sí, es posible. ¿Que el valor está bajista y débil? También. Pero lo que me preocupa es el 14% de posición en un valor y que no tenga stop en un valor bajista como ENCE. 2,20 claro. Es el stop. Claro, si tú pones un stop del 13% sobre el 14% de tu posición, vas a palmar un 2 o un 3%. Y así no le auguro un futuro muy brillante. Hay que cotar el riesgo, que venda y invierta a lo mejor un 5% de la posición, sería más razonable. Un 14 creo excesivo en este valor. Con Celnex y con volumen, como bien recuerda el oyente, Pepe, subida del 2,47 hoy se ha notado, momento de entrada, o ya la ves demasiado caliente. Pues puede ser porque acaba de dar una señal bastante importante, y es una señal de doble suelo. Aquí vemos cómo marca este nivel, sube, vuelve a marcar este nivel exactamente el mismo, que estamos hablando de los 24,79, y a partir de aquí rompe la zona de máximos que marcó entre medio, que fueron 28,11, y es que además también coincide con la ruptura de la tendencia bajista. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una señal bastante potente. Este es un valor de los que sí que podría tomar el relevo, ¿no? Porque lleva mucha caída, el año pasado no rebotó, prácticamente lleva muchos años en esta zona, y bueno, es un valor que tiene un precio objetivo mucho más alto por muchos analistas, y que además este año pues ha anunciado, ¿no?, recompras importantes y un muy buen dividendo para tanto este año como año que viene. Entonces todo eso probablemente haga que lo haga bien y que vuelva esa tendencia alcista en este valor. Es verdad que la única duda que tenemos es que está justo tocando la media de 200 días, y que bueno, si ahora desde aquí girara y perdiera estos mínimos que ha marcado ahora en los últimos días en la zona de 27,10, entonces cambiaría otra vez el aspecto y sería un fallo alcista, pero de momento pinta bastante bien. Con un stop en 27,10 se puede probar perfectamente. Y le echaba un capote, hace poquito era BlackRock, diciendo que negocio de torres de telecomunicaciones, negociado de Celnex, está infravalorado en hasta un 20%. Puig, a ver, negocio de los cosméticos y fragancias. Ya hemos visto por aquí algún representante con Estée Lauder en Estados Unidos. Puig, tenemos dos. Marc, un oyente que las tiene compradas en 13,50 y otro que las tiene un poquito más arriba, en 14,82. Haber recorrido acción de Puig, resistencias mirando por arriba. Sí, a ver, es el típico valor que después de salir a bolsa tiene que absorber todo el papel, situación también un poco narrativa negativa. Y poco a poco el precio va girando. Ya ha completado un tiempo de giro suficiente como para pensar que puede haber hecho un suelo. Eso sí, está en una zona de resistencia. Yo esperaría un poco a ver si corrige a lo mejor la zona de 15 o si rompe la zona de resistencia con una vela contundente, ¿no? Que veamos que realmente el precio entra dinero institucional y que cambia definitivamente la tendencia. Con lo cual no tendría prisa, pero sí es un valor interesante. De hecho, bajo mi punto de vista, con Tubacex y Iberpapel es de los tres valores ahora mismo más interesantes del mercado español.
En ese mercado español, mirando continuo, mayores subidas han sido en Inmobiliaria del Sur, 10,6, Niesa Valores 6,4 y rebota Naturhaus, un 4,10. En el lado de las caídas tenemos a Neinor, menos 3,9, Tubos Reunidos, un 4,3 y Soltec, Pepe, menos 5,66. Su precio son 0,58. Y un oyente las tiene compradas, suponemos que desde hace mucho y antes del parón en negociación, en el euro con 85. Pinceladas del gráfico, solicitan. Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco locura, ¿no? Desde que salió después del parón, porque salió muy abajo y a partir de ahí subió, hasta superar los 2 y de ahí otra vez para abajo y ahora mismo está en plena tendencia bajista. Mucha volatilidad. Parecía algo interesante, pero ha sido una manera de calentarlo y otra vez para abajo. Esta vela es muy fea y a partir de aquí máximos y mínimos decrecientes. De momento es un valor que yo no tocaría. Para empezar a pensar en comprar, pues cuando rompa esta sucesión bajista. De momento, a día de hoy, si empezara a subir y superar los 0,80, pero si pierde la zona de 0,54, habrá que buscar una nueva referencia más bajo, ¿no? Porque ya al máximo empezar a bajar. De momento no parece que haya mucho interés. Más bien tendencia bajista y valor que yo sinceramente no tendría en cartera. Hemos visto mejores y peores valores en el continuo. En el Eurostoxx, valores directores en euros, Kerekin, un 10,13 tras resultados y sobre todo el anuncio de su dividendo extraordinario. Ferrari y la química BAS han sido los mejores. Por los peores nos preguntan uno de ellos, y no son las aseguradoras, que muchos las hemos analizado. Marc, Allianz ha caído un 3, AXA un 2,50, Mafre también sufriendo en Bolsa Española. Nos preguntan por Prosus, 2,88, 44,57. ¿Qué opina el experto de mantener Prosus con precio de compra en 38,72? Está en caída libre. ¿Cierro posiciones o mantengo? Vamos a ver, ¿a qué precio de compra tiene? 38,72. 38,72, ¿no? Bien. Bueno, a ver, estamos aquí para aprender, ¿no? Y volvemos un poco a lo mismo. Si hubiese tenido el mecanismo que le decía a otro oyente para gestionar esta tendencia, hubiese podido vender, o debería de haber vendido en 57, o tal vez en 55. O tal vez en otro precio, en función un poco del mecanismo de salida. Si hubiese utilizado el que utilizamos nosotros, es una media móvil de 30 semanas, en este caso ya habría vendido y recogido beneficios. Claro, ¿qué pasa? Que entras bien, vemos subir el valor y luego no tenemos un mecanismo de salida. No se trata solo de entrar, sino de entrar, proteger el capital, cómo vamos a gestionar el beneficio, cuál es el tamaño de posición, y todo eso poco a poco nos permite mejorar, porque al tener el plan establecido podemos ir poco a poco cuál es el punto que discrepa y falla. Si no, convertimos el trading en algo totalmente impulsivo. Ahora el oyente ve que cae y evidentemente yo no le puedo decir otra cosa que venda, ¿no? Recoge los beneficios, puede rebotar el precio, pero es que ya venimos haciéndolo mal, y como estamos aquí para aprender, que tome el consejo para que las próximas operaciones tenga un plan de salida. Si no, esto le va a pasar y le seguirá pasando. Nos preguntan también un stop de beneficios en ASML. Luego, a ver si nos da tiempo después de la pizarra con la que iremos después de echar un vistazo rápido, porfa, Pepe, si no a los dos, a una, aunque son del mismo sector. A Campari, bolsa italiana, CPR, o a Pernod Ricard. Esta la hemos visto más recientemente, ambas consumo defensivo, bebidas alcohólicas. Pregunta por ambas un oyente y jolín, que son tantas que se me van. Campari, niveles de entrada, Ángel. Campari o Pernod. Vale, pues vamos con Campari. Bueno, lo mismo, ¿no? Otro valor que ha tenido una caída muy fuerte. Es verdad que estos valores que han tenido una caída fuerte, pero que están muy alejados de los mínimos históricos, pueden en cualquier momento cambiar, girar y volver a hacerlo bien, ¿no? Si estuviera en la parte baja de la historia es más difícil. Pero bueno, en este caso lo que sí que vemos es una zona de soporte bastante clara que ha mantenido ahí.
que podemos hablar pues entre esa zona de los 5.30 y un poquito por debajo, y aquí por arriba el nivel clave pues es el máximo que marcó aquí, la zona de los 6,85. Realmente superar ese nivel no va a ser fácil, pero si lo superara daría una señal de cambio de tendencia clarísimo, ¿no? Que hablaríamos de un doble suelo muy importante, pero de la misma manera, con que sería muy importante superarlo, la probabilidad de que lo supere ahora mismo está un poco alejada, y lo más probable es que se mantenga lateral más tiempo. Así que valor muy interesante para seguir y superar, si superara y comprar, si superara esos 6,85, pero ahora mismo yo me esperaría. Vamos con la pizarra, ahí ya no esperamos. La pizarra. Marc, tus guías. La verdad que es complicado porque hay que entender que hay tiempo para todo, ¿eh? Y ahora el mercado está en esta divergencia, pero bueno, parece que en ciertos puntos sí que mejora. Y hay un sector que creo que lo está haciendo muy bien, que está liderando el mercado. El sector normalmente, las grandes petroleras suben primero, luego las Halliburton, Schlumberger, incluso Tubacex, y finalmente plataformas u otro tipo de compañías. Golar es transporte marítimo de gas licuado y es una compañía que ha incrementado su capacidad por 3 para poder incrementar su flujo de caja libre. Creo que es una compañía que lleva mucho tiempo consolidando, está en resistencia. Si supera esta zona del 45, me temo que podemos tener un viaje más que interesante. Así que todavía estamos a tiempo de comprar Golar, un 2-3% de la cartera. Midstream, ¿no? De GNL, de gas natural licuado. Pepe, tu apunte. Bueno, pues yo voy a tirar por dos valores. Uno es CIE Automotive, que hoy mismo supera máximos históricos con una vela bastante potente. Y bueno, diría que se puede asumir un riesgo de poner un stop, comprar y poner un stop en la zona de por debajo de 29,5. Me parece un valor interesante. Y el siguiente es un valor que, habiendo tenido una caída fuerte, está empezando a dar señales de giro, ¿no? Que es Amadeus. Amadeus últimamente lo que tiene es que cuando tiene caídas fuertes rebota siempre muy bien, desde hace ya bastante tiempo, es decir, está en la parte alta de su historia y es volátil porque está lateral, pero después de una caída, pues eso, el 30% como ha tenido, y este inicio de movimiento al alza, pues bueno, se puede comprar con un stop por debajo de 51,5 y bueno, y arriesgar, porque probablemente nos dé un movimiento cercano a un 15 o un 20% más o menos fácil. CIE y Amadeus en la pizarra de Pepe Bainat, agradecidos por ellas y por la idea que nos ha dejado Marc, esa Golar. Marc, Pepe, Marc, hasta la próxima, muchísimas gracias, nos vamos. Hasta pronto. Gracias. Chao. Adiós, chicos. Nos vamos y volveremos mañana, como todos los días, a partir de las 3 de la tarde, aquí en Cierre de Mercados, Radio Intereconomía. Adiós.